en sintonía con El Cuestionalista, con Carlos Adame. El Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como del mundo. El Cuestionalista, con Carlos Adame. Buenas tardes. Yo veo mucha gente hablando bobería y hablando cosas ahí, y hay muchos agentes de información, agentes de desinformación del régimen sembrado aquí en Estados Unidos. Principalmente observen el lobby del cabildeo del exilio, que siempre llaman a ciertas personas, siempre buscan a ciertas personas. Aquí vemos gente que tenemos casi 50 años de lucha en contra de esa dictadura. Y a ninguno lo llama ningún medio, lo llaman ni siquiera los que están en redes sociales igual que nosotros, haciendo directas, nos llaman para nada. Ese es el principal fraude que hay. No lo que dicen los desinformadores esto. Es lo que de verdad están haciendo ellos. La campaña de desinformación, fíjense que la campaña de desinformación de que un cambio fraude, que se sé cuándo, no lo están señalando como siempre han dicho que el régimen va a ser un cambio fraude. Porque el que está haciendo el cambio es Donald Trump y Marco Rubio. Precisamente el mismo que empezó a abrir el camino y a hacer la limpieza para poder dar el toque final y sacar a la dictadura del poder. Primero se llevó a Maduro, después se metió para allá, para Irán, y paró en una conversación a de Rusia, a Putin allá en Alaska, y así sucesivamente ha venido trabajando. No se puede ir directamente al régimen y sacar al régimen. Tiene 60 y pico de años metido en el poder, 67 años tiene el régimen ese en el poder. Y para nadie es un cuento de que el régimen ha exportado su ideología política a través de todos los países de América. ¿Cómo tú vas a parar a los comunistas de Venezuela, de México, de ningún país de eso, si tú, la serpiente que le siembra la idea en su cabeza, no le corta la cabeza? Sencillamente, tú tienes que buscar la forma que están haciendo Marco Rubio y Donald Trump. ¿Cuál fue la forma? Ahogarlo, quitarle toda vía de alimentación por donde no tengan, donde se vean obligados a negociar. Ya están negociando. Le quitaron a Maduro, le quitaron a Irán, y le han ido quitando todos los respiros. Hasta México lo han trabado un poquito. Ahora resulta de que el cambio fraude no viene de parte del régimen, viene de parte de Donald Trump y de parte de Marco Rubio. No se están mirando que es un ataque directo a Marco Rubio y a Donald Trump, a la política hostil de Estados Unidos contra la dictadura. Eso es el lobby del cabildeo político, del falso exilio, que sí es falso, que es el fraude de exilio que hay en Miami, infiltrado por el régimen aquí, para hacer creer cosas que no son. Te lo digo yo, que con 17 años en 1979 empecé esta lucha de mierda y a mí se me ignoró por todas partes, no se me da ni voto por ningún lado, me tienen bloqueado por todas las redes. Sin embargo, todos estos cabilderos están ganando dinero con las redes y su voz se oye por donde quiere y lo siguen cantidad de gente. Hasta la gente que me siguen a mí me han bloqueado. A Aldana igual y así sucesivamente. A Marco Lázaro también lo tenían así. Y esto es una trapalería y una maraña. El falso exilio del cabildeo y de las redes, que se ve ahí que lo está llamando y llamando a este y preguntándole a otro y le dan popularidad a un cantantucho de eso que lo que canta es mierda y todo están hechos una. El régimen se va a caer, no se va a caer, el régimen lo van a sacar porque toda la historia ha sido así. En 1898, cuando Estados Unidos intervino, que sacó a los españoles de Cuba, Estados Unidos no puso allí a ningún español al frente del gobierno, ni puso a ningún cubano. Puso sencillamente un gobernador americano. Así estuvo hasta 1902, cuando hicieron las elecciones, Tomás Estrada Palma contra
este señor Bartolomé Mazó y Tomás Estrada Palma ganó las elecciones. Después le formaron un rebolico a Tomás Estrada Palma porque quería hacer cambio en la Constitución y agregar más tiempo de gobierno. Y Tomás Estrada Palma, ¿qué es lo que hizo? Invocó la enmienda Platt y Estados Unidos volvió a intervenir y volvió a poner otro gobernador americano. No puso ningún cubano por segunda ocasión. En 1959 se acababa de celebrar, el 1 de enero del 59, se acababa de celebrar recientemente, un mes y pico anterior, el día 3 de noviembre de 1958, unas elecciones en Cuba, en la que salió ganador de las elecciones Andrés Rivero Agüero. Batista, que le decían que era un dictador, que era sanguinario, que era maligno, le acusaron de 20.000 muertos y de que era un tirano, tuvo menos muertos que Fidel, menos perseguido que Fidel, porque Batista nada más persiguió a esta gente que después se hicieron llamar Movimiento 26 de Julio. Anterior a eso no había ningún escándalo ni nada, y todos se lo formaron comiendo basura, porque Batista lo que hizo fue sacar a Prigo, porque él y su hermano tenían al país al borde del abismo. Eso lo dicen la bohemia de la época, búsquenla. Están en FIU. Y el pueblo salió a celebrar que Batista había tumbado a Prigo en el 10 de marzo del 52, y Fidel nos hizo creer a todos nosotros y todo el mundo en Cuba de que el pueblo estaba celebrando, de que el pueblo estaba disgustado y manifestándose porque Batista había dado un golpe de Estado. Mentira. El pueblo estaba celebrando que Batista había sacado a Prigo del poder. Eso fue en el 52. En el 54 Batista hizo elecciones. Dicen que hubo fraude, que sé cuándo. Mira, yo lo único que sé es que los candidatos que habían finalistas en las elecciones eran Ramón Grau San Martín y Fulgencio Batista. Y que Grau San Martín fue el que empezó a hablar porquería de que había fraude, pero abandonó la contienda. Si hay fraude o no hay fraude, Batista ganó las elecciones por abandono. Así que a partir del 54 hasta el 59, Batista fue un presidente constitucional electo por el pueblo y fue el presidente de la República de Cuba hasta 1959, 31 de diciembre, que se fue. ¿Por qué se fue Batista? Porque Estados Unidos le dijo que se fuera. ¿Y por qué Estados Unidos le dijo que se fuera? ¿Por la cara linda de Fidel y que quería que entrara Fidel? No. Estados Unidos no estaba poniendo a Fidel ahí. Pero sí hizo lo posible porque llegara. ¿Me entienden? Sí hizo lo posible. Toda la prensa internacional, principalmente americana, sabía dónde estaba Fidel en la Sierra Maestra. Batista no lo sabía. Oigan lo que dicen. Batista no lo sabía. Pero sin embargo, el día 24 de febrero de 1959, el que tenía que entregarle el poder al nuevo presidente Andrés Rivero Agüero era Batista. Ojo con esto, que Batista se va el día 31 de diciembre de 1958, cercano a la medianoche. Ya ponen de que el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59. Señores, hay un presidente electo. El licenciado Carlos Piedra corrió a buscar a Eulogio Cantillo, el general Eulogio Cantillo, para asegurarle el poder, para entregarle el poder a Andrés Rivero Agüero el 24 de febrero, y Fidel lo mandó a meter preso, a él y a Eulogio Cantillo. Y Fidel dijo de que había triunfado la revolución. ¿Qué revolución triunfó? Por eso es que Batista se fue, porque le dijeron que se fuera, para que se produjera un vacío de poder. Y ese vacío de poder se efectuó a partir del momento en que Batista salió de Cuba. Se quedó descabezada la república, sin presidente. Y ese vacío de poder fue el que aprovechó Fidel para meterse. ¿Quién lo puso? Estados Unidos que lo permitió. Porque se acababa de hacer una elección. Y ojo con esto, que esta prueba la tienen ustedes ahora. Recientemente en Venezuela se hicieron unas elecciones. Salió Edmundo González Urrutia. Y vino Trump. Y ahí está. Ahí está el resultado de las elecciones. No fue Rivero Agüero, fue Fidel. Ahí está el resultado de las elecciones. No fue María Corina Machado ni Edmundo González. Fue Daisy Rodríguez. Es lo mismo que sucedió en el 59. Ahora, ¿van a sacar a esto otra vez? Lo van a sacar. ¿Y por qué acabaron con Maduro y se llevaron con Maduro? Porque van a acabar con el comunismo. El comunismo no entra. No entra. Mira, en la Unión Soviética
se derrumbó en 1991. Ellos han tenido su política, han tenido sus cosas ahí. Putin ha hecho lo que sea, pero Putin no ha puesto el comunismo como política de Estado, porque ya eso no entra en la renovación que el mundo actual tiene. El comunismo va a desaparecer, como desapareció el nazismo en su momento. Va a ser prohibido. Entonces no sigan con su tramoya y su cosa. Ahí seguro, posiblemente Estados Unidos tome el control de Cuba como lo tomó en 1898 y después en el 1906. Posiblemente eso sea lo que pase. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cada vez que interviene, cuando no es de la manera esta con Daisy Rodríguez, como hizo con Fidel y Batista, la única manera que tiene Estados Unidos siempre es para asegurarle el orden, es hacerse cargo de la tutela de Cuba y coger y poner un gobernador ahí temporalmente hasta que se hagan elecciones libres y esa cosa. Si no es que lo coge por hacer un Estado libre asociado o hacer un Estado 51 de Cuba, o quizás lo que yo le he hablado otras veces, volver a buscar una enmienda similar a la enmienda Platt o tratar de restituir la enmienda Platt. Eso es para que no se sigan llevando por todos los chismosos que están diciendo por ahí de que el cambio fraude, que el cambio fraude no existe. El cambio fraude existe cuando lo haga el régimen. Cuando lo haga el régimen y no tenga que ver nada de Estados Unidos con ello, es que viene el cambio fraude. Pero el cambio fraude está funcionando hace tiempo, no es desde ahora. Desde que empezaron los grupos opositores por allá, por los años 80 por allá, empezó el cambio fraude, porque los primeros grupos opositores, ¿quién lo creó? Fue Fidel Castro, con gente que eran afines a la revolución, como él le llamaba al fraude ese. Como él le llamaba ese fraude de revolución, porque eso también fue un fraude. Eso fue lo que pasó. Empezó a crear grupos opositores con gente afines a ellos, y eso lo único bueno que trajo fue que nos inspiró a nosotros. Nos inspiró a nosotros. Ahí hay muchos que defendían al régimen y querían hasta matar a uno cuando uno hablaba mal de ellos delante por ahí por la calle o decía algo y defendiendo el régimen ese. Y ahora están del lado acá que son más opositores que nosotros, tienen voz, van al cabildeo, lo llaman aquí, lo llaman allá y tienen más consideración que la que tenemos nosotros. ¿Quiénes son esos? Los mismos que lo consideran son igual que ellos. Ese es el falso cabildeo, ese es el falso lobby de oposición, el falso lobby de exilio de los exiliados aquí, que vinieron muchos siendo agentes infiltrados del régimen aquí, y muchos están aquí disfrazados de opositores y haciéndose los más opositores que nadie, cuando en Cuba no querían matar a palos y en acto de repudio. Esto se lo digo para que lo lleven claro y lo lleven en cuenta. No se dejen engañar. No se dejen engañar, porque ese engaño está caminando hace mucho rato. Y están tratando de desacreditar lo que está queriendo hacer Marco Rubio y Donald Trump. Eso no es ningún cambio fraude. El cambio fraude ya está hecho hace rato y son simple y llanamente ellos aquí disfrazados de opositores. Ninguno son opositores. Ninguno. Todo el que se dio, el que vivió bien con el castrismo y se dio la buena vida con el castrismo en Cuba, vinieron para acá y se sigue dando buena vida aquí, mientras que los que de verdad luchamos contra la dictadura, el mismo trabajo que pasamos en Cuba lo pasamos aquí. Abran los ojos y no se dejen engañar, que todos estos son unos embusteros. Tengan buena tarde. Es lamentable, pero es cierto, amigos. Este es el final de nuestro programa de hoy. Les damos las gracias y tengan todos un feliz resto del día. Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como de